invitados. El primero es el doctor cirujano Arturo Rueda, cirujano general y de cirugía bariátrica, metabólica y laparoscopía avanzada. Y nuestra colega, bueno, mi colega Wendy Riverón, que es psicóloga de la Universidad del Valle de México, tiene maestría en terapia familiar, especialidad en psico-oncología y en terapia breve. Sean bienvenidos a este foro. Gracias por su participación. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, la dinámica es generar el conversatorio. Yo voy a estar aquí detrás muy pendiente de comentarios, preguntas que nos quieran hacer quienes se unen a YouTube Live y se las voy a ir comentando durante el transcurso del conversatorio. Y si quieren incluso hacerles preguntas a quienes se conectan, pues las hacemos y yo les comparto qué nos van diciendo en el chat. Perfecto. Bueno. Pues queremos la participación del doctor Rueda. Si nos puedes ayudar a compartirnos. Quisiéramos que nos compartieras cómo viven su día a día en la unidad de terapia intensiva con los pacientes contagiados con el COVID en esta pandemia. Bueno, hola, buenas tardes, antes que nada. Me presento, soy Arturo Rueda. Y mira, el día a día con nosotros que tenemos con el COVID, pues antes que nada como cirujanos, nuestro día a día ha disminuido. Como sabemos, la cirugía programada y cirugía laparoscópica se suspendió, entonces nuestro trabajo ha disminuido totalmente. Solo operamos cirugía de urgencia. Y como estoy trabajando en un hospital que aparte de cirugía programada operamos mucho trauma, solamente operamos cirugía de urgencia y trauma y estamos ayudando a los urgenciólogos y a los de terapia intensiva entrando al área de COVID como apoyo. Entonces, pues para nosotros es frustrante entrar como cirujanos de apoyo a las áreas de COVID porque nosotros estamos acostumbrados a entrar, a intervenir en un procedimiento quirúrgico y ver resultados en 2-3 días y el paciente se va a casa. Gracias a nosotros operamos, quitamos vesículas, quitamos el apéndice. Y en este caso, pues entramos y solamente somos observadores, solamente vemos cómo está evolucionando el paciente y vemos cómo está la evolución con el tratamiento que el médico intensivista o urgenciólogo pone. Entonces es como frustrante para nosotros el no podernos realizar nuestra actividad diaria y ver que no podemos intervenir de una manera activa en esta situación ante los pacientes. Entonces ese es nuestro día a día, cómo lo vivimos. Bien. Pues nosotros como apoyo les queremos dar herramientas psicológicas que les puedan ayudar de algún modo a sobrellevar un poco la situación. Y bueno, quería empezar a identificar cuáles son las emociones. La frustración viene del enojo a causa de algo que quiero que pase y no pasa. Entonces, bueno, las técnicas que nosotros utilizamos se debe de realizar una descarga en donde deben de buscar un espacio en donde ustedes puedan desahogarse, desahogar la emoción que tengan, ya sea llorar, golpear una almohada, gritar, lo que ustedes requieran y necesiten. Y lo que es muy importante es reconocer las emociones e identificarlas. También, como dice, nos menciona Alejandro Unickel en su libro El campo de concentración dentro y fuera, hay una frase que dice empujar el río. Empujar el río quiere decir que nosotros intentamos empujar el río cuando el río lleva su propio movimiento y su propia naturaleza. Estamos acostumbrados a que como seres humanos tenemos una libertad, pero la libertad que tenemos no es de nuestra vida. No podemos controlar lo que puede suceder en nuestro futuro. Lo podemos planear, pero aún así hay fallas. Desde esta perspectiva, quisiera comentarles que lo que tenemos en cuenta es que la inseguridad es algo inherente y que tenemos que aceptar. Lo que pasa, pasará, y desde este punto solamente podemos colaborar siendo responsables desde el control que tenemos nosotros de nosotros mismos, cómo elegimos manejar la situación, cómo afrontarla, y de lo que tenemos control de las acciones que debemos de llevar, que ustedes las tienen súper claras, que es como cuidarse, llevar el protocolo de higiene,
todos los elementos que utilizan para entrar al área, los procesos que tienen como médicos, que saben que es lo que tienen en sus manos para hacer para los pacientes, y quitarnos la responsabilidad de lo que no podemos manejar, de todo lo externo. No podemos manejar lo que las personas decidan, no podemos manejar los recursos que a veces tenemos o que nos pueden dar. Todo lo externo que no podemos controlar, debemos dejárselos en las manos de a quien les corresponde. Wendy, no sé si quieras agregar algo más. Sí, claro. Bueno, es importante el hecho de que nosotros sepamos que una crisis siempre viene para que nosotros tengamos un crecimiento. En la experiencia que tengo, por ejemplo, con pacientes oncológicos, cuando tratamos de encontrar lo positivo en el cáncer, en que haya llegado el cáncer, que hayan enfermado de cáncer, muchas veces es difícil para ellos en un inicio, imposible poder encontrar qué es lo positivo de esta enfermedad. Y me parece que en este sentido también podría suceder en esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? ¿Qué positivo puede venir de aquí? ¿Y qué podemos hacer nosotros también, o ustedes como personal sanitario, desde la posición en la que nos tocó estar, ¿no? Porque bien mencionas que están los urgenciólogos que están de primera mano atendiendo a los pacientes, y pareciera que ustedes solamente están como observadores. Pero creo que en ese sentido es importante poder manejar un lenguaje más asertivo y poder ver que están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros no nos damos cuenta de la forma en la que estamos manejando nuestro pensamiento, esto se convierte automáticamente en emociones. Entonces, si mi lenguaje es solo estoy como observador o solamente paso a vigilar, es como un sentir de estoy haciendo nada por ayudar. La emoción que estoy teniendo entonces respecto a la actuación que estoy teniendo es una emoción negativa. Si cambiamos esto a un lenguaje más asertivo, en lugar de decir no podemos hacer nada para salvarlos, podríamos decir estoy haciendo todo lo posible, o estoy haciendo todo lo que está en mis manos, o estoy haciendo todo lo que me corresponde. ¿Por qué es importante aprender a manejar los pensamientos? Porque nuestro cerebro no alcanza a distinguir lo que nosotros imaginamos de lo que estamos viviendo como realidad. Entonces, si lo alimentamos nosotros con este tipo de lenguaje en sentido negativo, nuestras emociones se convierten negativas. Si aprendemos a manejar nuestro lenguaje de una manera distinta, ayudamos también a nuestro cerebro a crear una realidad diferente, que dentro de la dificultad que tienen ustedes como personal sanitario al estar inmersos en esa situación tan complicada, podría ayudarles a sentir menos carga emocional negativa. Gracias, Wendy. Arturo, compártenos qué temores son los que está enfrentando en este momento el personal de salud. Mira, fíjate, yo creo que en general el principal temor que compartimos los médicos y en general todo el personal de salud es el temor a contagiarte, ¿no? Porque hoy en día es muy común enterarte que tu compañero o está en casa o está hospitalizado por haber dado positivo al COVID. Y bueno, como cirujano nosotros estamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones de infecto contagioso, por ejemplo, cuando estamos operando pacientes con VIH, hepatitis C. Bueno, entramos con cierto temor, pero no con un temor como el que estamos viendo hoy en día, entrar a operar un paciente con COVID. Bueno, entramos con equipo de protección hasta de sobra, pero como no tenemos el conocimiento de la patología en tal, pues tenemos temor a lo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que el principal el temor es en contagiarnos. Ok. Wendy, ¿quieres aportar algo? Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, el miedo es algo natural en el ser humano y por supuesto que aparece siempre ante situaciones desconocidas. Esto que ustedes están viviendo ahora y que, bueno, todo el mundo estamos viviendo ahora,
nos saca de este control que nosotros teníamos y nos pone frente prácticamente a todos frente a la muerte, ¿no? A esa posibilidad de morir. La muerte en la población mexicana, aunque pareciera que lo llevamos muy bien y no tenemos conflicto, en realidad evadimos bastante lo que es el tema de la muerte. Y entonces, nosotros tenemos en esta idea de la vida que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Tenemos como que cumplir un ciclo a lo largo de nuestra vida. Y entonces, de repente, este ciclo se rompe porque personas muy jóvenes están muriendo, porque pareciera que todos esos planes que nosotros teníamos para el futuro podrían cumplirse o no. Y este miedo, por supuesto, hace que surjan estas cuestiones no resueltas anteriormente, ¿no? Entonces, personas que no tienen resuelto, que no saben cómo manejar un conflicto, bueno, pueden estar en crisis de ansiedad, en crisis de pánico, dependiendo las herramientas que cada uno tenemos nosotros como resultado de nuestra vida y de nuestras experiencias en la vida. También, bueno, es importante que en este sentido nos podamos centrar más en el presente, en el hoy estoy sano, hoy voy a trabajar por eso, voy a tratar de mantenerme así y haciendo hincapié en esta parte del lenguaje en sentido positivo, el poder decir y estoy haciendo todo lo que está en mis manos para cuidarme. El miedo nos sirve para dos cosas. El miedo nos sirve justo en un sentido positivo para poder tener mucha atención y poder estar presentes y poder vigilar todo lo que sucede y lo que me podría poner en peligro, y entonces genero herramientas que me permitan cuidarme y mantenerme con vida. O en el sentido negativo, el miedo me paraliza, ¿no? Que vienen todas estas resultados de ansiedad, estrés, ataque de pánico. Cuando nosotros logramos encontrarle o manejar en el sentido positivo el miedo, podemos buscar soluciones que nos permitan estar más tranquilos. Cuando el miedo nos controla, es entonces cuando aparecen todos estos problemas emocionales que pueden venir en crisis existenciales o crisis emocionales. Gracias, Wendy. Retomando un poco los temas que tocas, me gustaría agregar, nos estamos enfrentando al tema de la muerte y no es sencillo y no es fácil. Me gustaría agregar de nuestra autora Elizabeth Kubler-Ross, que es especialista en tanatología. A las personas les es difícil y complicado, pero les puedo platicar que es algo que yo hago todos los días, y es vivir desde la tanatología. ¿Esto qué quiere decir? Estar preparados, porque sabernos finitos, que no somos eternos, que podemos salir a la calle y puede ocurrir un accidente, o en nuestra misma casa nos podemos golpear con algo y morir. No necesariamente tiene que ser por esta situación de la pandemia, aunque esta situación nos está enfrentando cada vez más a la muerte. Pero ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lado, desde nuestra casa? Prepararnos para sentirnos tranquilos y vivir en paz. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si tenemos bienes, prepara tu testamento. Si es el momento de apertura, de abrirte con las personas que quieres, de compartir con tus amigos, de decirles lo que sientes, lo que piensas de ellos, agradecerles, decir todas esas palabras que se dejan para el último, hacerlo el día de hoy. Y también pedir perdón y ser perdonados a las personas que hemos dañado o que nos han dañado. Esto no tiene que ser directamente con las personas, eso lo quiero recalcar. Hay trabajos que se pueden hacer a través de visualizaciones, en donde conectamos con esa persona, pedimos perdón y pedimos que nos perdonen, y de esta manera generamos esa conexión con ellos, y en nuestro trabajo inconscientemente funciona.
Y bueno, lo más importante, creo que también es debemos vivir como queremos ser recordados. Ser esa persona que queremos que en un futuro alguien nos recuerde y cómo queremos que nos recuerden. Empezar a trabajar en ser esas personas que queremos dar a los demás y que queremos dejar como legado y trascender en esta vida. El miedo, como dice Wendy, lo retomo, es una emoción que si la identificamos viene desde nuestros recursos y viene por esta falta de recursos que tenemos a veces generados a través de nuestra vida. Viene también de una necesidad. Si empezamos a cubrir la necesidad que evoca esta emoción que es el miedo, podemos empezar a trabajarla y disminuir el miedo que estamos sintiendo. Como por ejemplo con los niños, ¿no? Que los niños tienen miedo a la oscuridad. Lo que hacemos es, bueno, se le permite al niño dormir con la luz prendida. En los seres humanos, bueno, en los adultos, a veces requerimos un abrazo que nos haga sentir seguridad. Entonces, pidamos ese abrazo, pidamos esa escucha que nos puede generar seguridad y poder continuar y disminuir el miedo que estamos sintiendo ante estas situaciones. Me gustaría agregar Adelante. respecto al miedo, también es, o bueno, vimos en algunos medios de comunicación estas reacciones agresivas que tenían los deudos, los dolientes, con el personal médico. ¿Qué es lo que sucede? Como bien menciona Lilia, Elizabeth Kubler-Ross, ha investigado mucho sobre las fases del duelo. La primera fase del duelo es la negación. Y parte de esta vivencia emocional de la negación es el miedo que se representa con agresión. ¿Por qué? En este caso, porque no tengo claro ese algo que está sucediendo en este momento. No es algo que físicamente pueda tocar, que pueda ver, que pueda identificar. No sé de qué me tengo que cuidar. Entonces, en la mente de las personas es, necesito acomodar esa información y depositarla en algo o en alguien. Desafortunadamente, a quienes tienen a la mano es al personal médico. Y entonces, una respuesta como parte de este proceso de duelo, que es la negación, pues es, por supuesto, la agresión que están presentando con el personal médico, que es simplemente un mecanismo de defensa para personas que no tienen un recurso todavía desarrollado para manejar este tipo de situaciones y entonces responden de esta manera, ¿no? ¿Qué pueden hacer ustedes? Y me parece que ya lo están haciendo, es solamente se recibe a una persona para poder tener un mayor manejo de estas situaciones. Gracias, Wendy. Y agregando un poco el tema que mencionas, en intervención de crisis también se recomienda al personal de salud el dar información continua sobre cómo está su paciente. Esto también disminuye la ansiedad que ellos tienen y disminuye la agresión o esta negación y esta agresión que generan hacia el personal de salud porque no saben qué pasa. Sé que en estos momentos es difícil y complicado, hay muchísima gente en los hospitales, hace falta recursos por parte de ustedes y creo que la organización están haciendo lo mejor que pueden y lo mejor posible, pero bueno, desde nuestra parte, que suena muy sencillo y sé que no es tan sencillo y es complicado, lo que se les puede recomendar es para disminuir la violencia o la agresión hacia el personal de salud, es que tengan un poco más de la gente, los familiares tengan información sobre cómo va su paciente y en cómo se encuentra. No sé si quieres agregar algo, Arturo. No, totalmente de acuerdo. Compártenos cómo reacciona la población ante la crisis. ¿Cómo? No te escuché, por favor. ¿Cómo reacciona la población ante la crisis? Bueno,
Mira, yo creo que la población está dividida en su reacción. La gran mayoría de la población está acatando las recomendaciones, está quedándose en casa, está llevando cubrebocas, eh, saliendo de casa lo menos posible, pero también nos encontramos con un porcentaje de la población que no cree todavía en el COVID, que sigue saliendo a las calles, que sigue asistiendo a reuniones. Entonces, para nosotros como médicos es desmotivante, te frustra, o sea, de que después de un turno de trabajo salgas a la calle y veas que la población no está acatando la situación y que no crean en el COVID cuando en realidad lo que estamos viviendo es grave. Ves pacientes deteriorarse en días, en horas, y ver cómo la mortalidad está aumentando. Entonces, para nosotros es desmotivante, es frustrante. Entonces, pues la verdad es que eso nos motiva y cada día que llegamos al trabajo con menos entusiasmo. Decimos, la población no está entendiendo lo que pasa. Entonces, creo que está dividida la población en cuanto a la reacción ante el COVID. Wendy, ¿qué quieres aportarnos? Bueno, es importante que tengamos claro que cada uno vivimos en una realidad distinta, aunque compartimos muchas cosas, vivimos en el mismo país y muchos vemos las mismas noticias y tenemos esta información. Cada uno a partir de nuestra experiencia vamos formando una historia que se convierte en nuestra realidad. Entonces, la realidad que ustedes como personal sanitario están viviendo es una realidad muy, muy difícil, una realidad muy dura en la que están viendo justo todo esto que ya nos mencionabas. Pero desafortunada o afortunadamente, la población en general apenas está teniendo contacto más cercano con personas que están teniendo conflicto, que están infectándose del COVID-19, personas que están falleciendo. Y entonces es cuando esta realidad empieza a emparejarse, por llamarlo de alguna manera, con la realidad que ustedes están viviendo. Entonces, es un poco la gente está haciendo su diálogo interno a partir de la información que reciben las noticias, de la información que reciben las redes sociales, que sabemos que mucha de esa información también son estas llamadas fake news, ¿no? Que no le permiten a las personas tener claridad de lo que está pasando. Y además, bueno, si nos ponemos a pensar también que no siempre estamos nosotros tratando de identificar qué información es cierta y cuál no. La gente ha dudado y yo he escuchado historias y estas historias que han salido de cuestiones muy fantasiosas que se están dando. Es un poco para bajar la ansiedad, decir no pasa nada, ¿no? Vivo mi vida como siempre, entonces hago como que no pasa nada y mi realidad es me están mintiendo. Y la otra parte de la población, una población que puede tener esta información, tomarla y revisar o identificar la información que es real de la que no, y esta población que la mayoría se está cuidando. Que también aquí habría que ver que la población que se está cuidando muchas veces tiende a agredir al otro sector de la población que está haciendo su vida normal. Es como, no te cuidas, por tu culpa nos vamos a infectar, es que no entiendes, y utilizando diferentes adjetivos, ¿no? Entonces, también está como esta lucha entre la propia población, entre la gente común, para decir, vamos a cuidarnos entre todos. Pero está esta disonancia que tenemos entre, ¿será cierto lo que me dicen? ¿O es parte esta ficción que está creando alguien para manejarnos? Bueno, yo quiero Dime. aquí Adelante. leer un par de preguntas que nos hacen en el chat. Leonor Eugenia nos pregunta, nos dice, habría que preguntarle al doctor si tienen juntas de equipo antes de su jornada para intensificar la sensación de equipo médico, la cohesión, la pertinencia y la motivación. Por otro lado, Juan Pablo Báez pregunta, ¿cuál es la recomendación para la gente que está llegando a niveles críticos de ansiedad, de trastornos en el sueño debido al encierro?
Ok, gracias. Respondo a la de Juan Pablo. Hay muchas formas de manejar la ansiedad. Hacer ejercicio, mantenerte distraído, alejarte de las redes sociales, sí mantenernos informados, pero solo por cierto tiempo, no estar todo el tiempo en las redes sociales porque hay mucha información que nos llega que a veces no es real y a veces solamente nos altera y nos preocupa de más. Entonces, mantenernos un poco alejados de las redes sociales. Haz algo que te active, que te motive. En el tema del sueño, hay crisis también de sueño. Medita. También nos podemos apoyar de poner un poco de música. Y creo que esto también les afecta al personal de salud. Pongan un poco de música para que se puedan relajar. Escuchen, busquen meditaciones o busquen canciones y melodías para activar el sueño. Y sí, bueno, mantener la mente con higiene. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no saturarnos de preocupaciones, no estar pensando solo en el tema, distraerte. Sé que muchos están trabajando en casa. En casa está complicado también a veces el convivir con las demás personas. Pero bueno, primero es entender la situación, entender lo que estamos viviendo y entender al otro. Yo creo que es lo más importante. Entender cómo el otro está viviendo también la situación y respetarla. Aquí me gustaría también agregar que debemos de dejar de estigmatizar y de juzgar a los demás. Es muy frustrante, por ejemplo, lo que menciona Arturo y lo retomo, que es muy válido, muy importante, creo, el sentirse frustrados al ver que la gente no hace caso o a veces dicen no existe. Y ahí tiene muchas aristas. Voy a tocar solamente una porque yo creo que abarca muchos temas. Pero lo importante es no juzgar y no estigmatizar. A mí me gustaría ponerlos desde la empatía. Identificar que no todas las personas tienen la capacidad psíquica o física o económica para poder sobrellevar la crisis. Muchas personas nunca se han enfrentado consigo mismas, nunca las personas han manejado sus propios fantasmas. Y ahora esta crisis nos topa contra ellos y nos los pone de frente y no es fácil manejarlas, no es fácil darnos cuenta. Y entonces es importante que ustedes, al ver a estas personas fuera, en vez de sentir enojo y frustración, me gustaría que sintieran empatía y se preguntaran qué es lo que han vivido, qué es lo que han pasado o cómo han vivido su vida para que ellos estén respondiendo de esta forma ante la crisis y tengan estas acciones y reacciones que pueden exponer su vida. Arturo, no sé si nos quieras apoyar Perfecto. con la pregunta En de... cuanto a la pregunta que decía que si teníamos reuniones de equipo previas a la jornada laboral, sí, afortunadamente sí, se han organizado bastante bien en los hospitales y aunque nos conocemos en general casi todos los hospitales, no terminamos de conocer siempre a todo el equipo. Entonces lo que hacemos es, antes de entrar al área COVID, lo que hacemos es nos reunimos, platicamos un ratito, nos presentamos y porque el equipo generalmente está compuesto por un líder del equipo, que es el médico urgenciólogo o el intensivista o el médico de medicina interna, que son los que van a llevar y tomar las decisiones del tratamiento y está compuesto por 2 médicos especialistas, ya sean cirujanos, ortopedistas, otorrinos, oftalmólogos, y 2 médicos generales que vamos a hacer apoyo. Entonces, sí, la verdad que sí, estamos reunidos antes de cada jornada, nos conocemos y tomamos y platicamos un poco de lo que vamos a hacer y cuáles son la conducta a seguir. Entonces, hasta eso sí tomamos una breve reunión antes de iniciar la jornada laboral. Si me Gracias. permiten, me gustaría nada más de la pregunta que hacían sobre las crisis de ansiedad. Sería importante el poder determinar si solamente están bajo un estrés muy fuerte, si tienen ansiedad o si tienen crisis de ansiedad o crisis de pánico, porque son y se presentan en diferentes niveles y con diferentes síntomas. Entonces, sería importante que se acercaran a personal calificado
para que revisen qué les está pasando y en qué niveles están y que puedan darles herramientas más adecuadas para el momento que están viviendo. Algo que pueden hacer, bien comentaba Lilia, es, por supuesto, meditación, escuchar música que les permita relajarse para dormir, tratar de mantener también la higiene del sueño, ¿no? Tratar de mantener sus horarios, que ya mucho también se ha comentado, y por supuesto, revisar con algún especialista si están teniendo crisis de ansiedad, porque hay crisis de ansiedad que se pueden manejar solamente con trabajo psicoterapéutico o hay crisis de ansiedad que se manejan también con en trabajo en conjunto el psiquiatra con el psicoterapeuta. Muy importante, muchas gracias, Wendy. Gracias. Arturo, ¿alguna pregunta más que nos quieras hacer y aportar? Ok, perfecto. Aprovechando que están ustedes y que son las especialistas en esto, quería ver si darnos tips o algunos consejos como para sobrellevar el desgaste emocional que tenemos después de una jornada de 4 o 5 horas dentro del área COVID, que la verdad es que sí es como desgastante. Entonces, a ver unos buenos tips o unos buenos consejos. Wendy, ¿nos quieres ayudar? Sí, claro, con gusto. Hay algunos de los cuales ya se han hablado muchísimo, pero siempre es importante recordarlos y retomarlos. Y sería hablar de lo que sientes con personas que son cercanas a ti, con personas que te sabes escuchado, porque siempre es importante, cuando tenemos nosotros mucho estrés, lo mantenemos dentro. Esto puede hacer que nuestros pensamientos estén revolucionados y que estén siendo pensamientos negativos. Entonces, si nosotros hablamos, logramos descargar un poco también de esa tensión que tenemos. Entonces, siempre es bien importante para ustedes mantener contacto con alguien más, platicar su día a día, platicar cómo se sienten, platicar lo frustrados, enojados que se sienten, para poder descargar un poquito estas emociones que aparecen en el día a día. Bueno, alimentarse adecuadamente dentro de sus posibilidades, el poder tener una buena alimentación, ¿no? Hidratarse cuando les sea posible. Ya sé que tienen jornadas bastante largas de trabajo, pero bueno, una vez que terminen estas jornadas es importante también alimentar al cuerpo. Entonces, sería una de las principales cosas que podríamos hacer. Sé que también va a sonar un poco complicado, pero dormir lo más posible y en caso de tener conflicto con el sueño, pues acudir con algún especialista para que les ayude a que su sueño sea profundo y sea reparador, porque también cuando estamos bajo mucho estrés o ansiedad, podríamos dormir incluso las 8 horas y parece que dormimos 30 minutos. Entonces también es importante identificar si el tiempo que ustedes duermen les repara para seguir trabajando o es como si no hubieran dormido, ¿no? Si es como si no hubieran dormido, entonces hay que revisar otros aspectos también porque no están teniendo un sueño de calidad. Mantener la higiene mental, de lo que ya hablamos también hace un ratito, y esto es tratar de modificar estos pensamientos negativos. Una técnica que utilizamos o se utiliza en el área cognitivo-conductual es utilizar alguna palabra cuando identificas que ya estás como yéndote con estos pensamientos negativos, utilizar alguna palabra clave para ti, decir basta, decir stop, decir ya, y tratar de cambiar estos pensamientos por pensamientos con palabras más positivas, más motivantes, o bien tratar de escuchar música que te guste para que distraigas tu mente de estos pensamientos, para mantener nuestra higiene mental. Meditar, hacer ejercicio y creo que sería importante reconocer también que hacen ustedes lo mejor posible, lo que se encuentra a su alcance. Ustedes son el personal que les tocó vivir una situación muy complicada, donde quisieran tener más herramientas, más insumos, más personal para poder
resolver esto, pero ustedes están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen a la mano y con el gran conocimiento y vocación que cada uno de ustedes tiene. Y creo que eso es algo que deben de tener muy claro siempre, todos los días. Gracias, Wendy. Retomando un poco, Aquí, hablen. Dime, Luis. discúlpame, Lilia, antes Adelante, de, adelante. bueno, Juan Pablo les agradece las respuestas, tanto a Lilia como a Wendy. Excelente respuesta, te dice a ti, Lilia. Ojalá continúen con este tipo de debates, son muy interesantes y una excelente iniciativa. Gracias, Juan Pablo. Leonor agrega, con respecto a lo que dijo anteriormente, me refiero a ustedes como equipo médico, son un solo cuerpo de apoyo. Tener un evento de oración respetando su fe, bueno, lo agrega. Y además dice, felicidades doctor, son nuestros héroes, hacen honor a su juramento hipocrático, querer y saber curar siempre al paciente. Entonces, gracias Leonor por esas palabras ahí para el doctor. Y Alejandro Céspedes nos dice, ¿cómo ven el mundo después de pasada la crisis? ¿Y creen que cambiará de manera radical? Bueno, creo Totalmente. que total. Entonces, Total. ahí les dejo esas preguntitas. Gracias. Sí, por supuesto que el mundo va a cambiar. Las cosas nunca van a ser igual. Yo creo que nos estamos exponiendo a algo desconocido y que nuestra vida va a cambiar de alguna manera. Antes o después, a lo mejor podamos volver a la misma normalidad, entre comillas, pero siempre va a ser diferente porque de esta crisis y de este encierro o de esto que están viviendo los médicos, van a sacar algo y los va a cambiar y nos está impactando de manera emocional y de manera inconsciente y consciente de muchos temas y vamos a salir diferentes. Vamos a salir con una personalidad diferente. No somos los mismos de ayer y yo creo que no vamos a ser los mismos mañana. Todos los días estamos cambiando. Entonces, nunca va a ser igual. Vamos a tener, el mundo va a cambiar en general, porque esto es a nivel mundial, nos pasa a todo el mundo. Y yo creo que toda la vida va a ser diferente. Pues, ahorita se están abriendo más los medios de comunicación, está la telemedicina, está el trabajo en casa. Vamos, estamos innovando, nos estamos renovando y estamos avanzando en otras cosas. Entonces, yo creo que sí va a haber muchos cambios a los que nos tendremos que ir adaptando poco a poco y a los que nos tendremos que seguir enfrentando. Entonces, no esperen una normalidad. Yo creo que el mundo no va a ser normal. Y así como estamos teniendo pérdidas de muchas cosas, como nuestra cotidianidad, todo lo que hacemos, lo que normalmente hacíamos, que salíamos, que íbamos, que veníamos, vamos a seguir teniendo pérdidas a lo largo de nuestra vida. El chiste, y aquí lo que queremos ayudarles, es cómo afrontarlo y cómo que ustedes sepan que tienen una elección de cómo lo voy a afrontar y desde qué postura lo voy a hacer. No sé si quieres agregar algo a este tema. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, no, comentar que después del COVID obviamente va a cambiar radicalmente la medicina. Después del COVID nos dimos cuenta de que los sistemas de salud se pueden colapsar en cualquier momento y que nos falta muchísimo material humano y de recursos en cuanto a medicamentos, equipos quirúrgicos. Y después de esto, yo creo que en cuanto al ámbito médico va a cambiar. Nosotros los médicos, los cirujanos, estamos acostumbrados a ser muy, muy clínicos y acercarnos al paciente, revisarlo, explorarlo, escucharlo, tocarlo. Y después de esto vamos a ser más cautelosos, vamos a tomar ciertas medidas y ya no va a ser lo mismo como antes, que llegábamos y escuchábamos, tocábamos, palpábamos, hacíamos N cantidad de estudios antes de llegar a los estudios, las tomografías. Ahora yo creo que va a cambiar a pedir primero los estudios y en base a eso vamos a tomar decisiones, ¿no? Últimamente, por ejemplo, ya no estamos revisando los pacientes como acostumbrábamos a revisar completamente. Entonces, lo hacemos un poco más superficial por el miedo. Sin embargo, pues tenemos que hacerlo y continuamos con eso, pero antes de la exploración ya también pedimos más estudios como para completar esto. Entonces, por ejemplo, no sé, anestesiología, después de esto,
los de medicina, de anestesia, van a tener que siempre tener que usar sus máscaras, sus cubrebocas, sus gogles. Ellos están acostumbrados a revisar al paciente y hacer una interrogación antes de la cirugía. Pues yo creo que va a ser también un poco más difícil que lo hagan sin miedo. Entonces, en general, yo creo que la medicina va a cambiar radicalmente, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo. Claro, y me parece que en este proceso que estamos viviendo hay dos palabras importantes, adaptación y resiliencia, ¿no? Bien decía Darwin que quien no se adapta muere. Y entonces tenemos que aprender a adaptarnos a esta nueva realidad y aprender a ser resilientes, es decir, de toda esta experiencia difícil, que nos ha tocado vivir y que pareciera que nos va a romper o que no vamos a muchos poder salir bien librados de esto, es como retomar toda esa experiencia que podría calificarse como negativa y reconstruirnos nuevamente y adaptarnos en este nuevo mundo que nos va a tocar vivir a varias generaciones. Gracias. Y me gustaría tomar un punto de las bases de la logoterapia, que esto se los quiero compartir en general a todos, pero también muy en especial al personal de salud, porque nos enseña a recordar las pequeñas cosas que perdemos a lo largo del tiempo cuando crecemos. Entonces, no dejemos de sorprendernos como niños. Debemos de sorprendernos de lo que nos rodea, desde una flor, una rosa, el aire, el sol, todo lo que nos rodea y todo lo que está en nuestro entorno, debemos de sorprendernos y de observar cada vez un poco más. Realizar actividades que nutran el alma. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, actividades que nos apasionen, que nos hagan perder el tiempo y distraernos de todo, desconectarnos del mundo. Pinten, bailen, canten, jueguen. Eso les va a ayudar mucho. Recordemos a las personas que nos aman. Es sumamente importante este punto, para mí es esencial, porque el amor es el motor es el motor que mueve la motivación de la existencia de cualquier ser humano. Nunca pierdan el sentido del humor, diviértanse aún a pesar de las dificultades que tengan, a pesar de lo que están viviendo y están teniendo en las jornadas. No pierdan el sentido del humor. Hagan bromas, traten de desapegarse un poco de la situación y siempre mantengan ese estado de ánimo. Sí, sí, en Muchas general, gracias. eso, todo lo que nos dijiste, lo hacemos, ¿no? Lo hacemos, hacemos bromas pesadas respecto al COVID y jamás nos dejamos sorprender, y menos ahora. Bueno, eso está bien. Yo quiero agregarles aquí, Eduardo Salinas nos comenta: muchas felicidades, doctor. Nuestros héroes en lugar y momento adecuado para las psicólogas, cómo se puede estar en contacto para profundizar en los temas compartidos y otros. Ok, ya ahorita les vamos a dar la información de cómo podemos contactarlos. Ojalá esta iniciativa de experiencia multidisciplinar pueda unir esfuerzos para fortalecer al equipo de salud, y es precisamente lo que estamos logrando. Esto es un nivel, lo hacemos desde los conversatorios, desde compartir experiencias, apoyo, pero vamos a dar pasos más directos generando programas desde Saluta, por ejemplo, hacia los equipos de salud. Por aquí le envían saludos al doctor Carlos Efrén. Seguro Carlos Efrén hace parte del equipo también y estará aquí con nosotros próximamente en estos espacios. Entonces, los invito a los que estén conectados que le den ahí en el botoncito de abajo suscribirse para que les lleguen las notificaciones de los siguientes conversatorios. Mañana tenemos uno más que es desde Chile, con una psicóloga de Chile. Vamos a hablar de otro tema que es muy importante para nosotros y para todos, que es ansiedad en adolescentes y niños. Entonces, para que estén ahí conectados. Saludos a los doctores, los queremos mucho desde México, muchas gracias. Bueno, yo creo que eso tengo por ahora en comentarios, entonces los dejo ahí para que vayamos cerrando. Nos faltan unos 10, 13 minutos
para que vayamos cerrando. Y si quieren hacer más preguntas, estoy pendiente para comunicarle aquí a nuestros invitados. Perfecto. Bueno, me gustaría cerrar. Me llamó la atención el comentario que dicen, son nuestros héroes. Sí, son nuestros héroes ustedes, y se los agradecemos. Agradecemos el trabajo que hacen ustedes por nosotros, por salvar las vidas, pero también debemos de recordar que son seres humanos. Son seres humanos que sienten, que también se preocupan, que también sufren y que también están pasando lo mismo. No debemos de olvidar esa parte también. Y me gustaría cerrar con dos cosas importantes. Nietzsche dice, encuentra el sentido del sufrimiento para que este dolor y este sufrimiento sea más llevadero y lo puedas soportar. Víctor Frank hizo la logoterapia y él estuvo en el campo de concentración y él aplicaba dos cosas muy importantes cuando veía que las personas ya no podían más. Y se las quiero compartir a ustedes para que se lo lleven de tarea y lo analicen. Y lo primero es, la vida espera algo de ustedes, algo los espera en el futuro, conozcan el porqué de su existencia y van a soportar cualquier cómo. Wendy, ¿estás ahí? Sí. No sé si quieras compartirnos algo más para cerrar. Sí, claro, creo que es importante, como comentaba al inicio de este conversatorio, a veces dentro de la crisis y dentro de las malas noticias y situaciones tan difíciles que nos toca atravesar como seres humanos, no encontramos o no logramos encontrarle justo ese sentido del por qué me está pasando esto o para qué estoy viviendo esto o hacia dónde me lleva esta experiencia. Entonces, creo que es importante también sentarse a meditar, porque algo que ha hecho esta pandemia es que nos sentemos, que nos detengamos de esta vida tan rápida que llevábamos y que nos sentemos a pensar, ¿y ahora qué quiero? Ahora realmente, ¿qué es lo importante para mi vida? ¿No? ¿Qué es lo que realmente importa para que yo pueda ser feliz? Entonces, me parece que el sentido que podemos encontrar es, ¿y ahora cómo quiero vivir después de esto? ¿Cómo quiero ser? ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero dejar, como bien decía Lilia, de legado a mi pareja, a mis hijos, a la sociedad, al mundo? ¿Qué quiero dejar de legado? Y creo que eso es algo importante que de una u otra manera nos está enseñando esta situación. Gracias. Les voy a leer un artículo que salió de la Gaceta de la UNAM que me parece muy bueno y lo queremos compartir con todos ustedes, la psicóloga Wendy y yo, y se los voy a leer. Dice, aprovecha el tiempo, pasar el tiempo o solo dejar que el tiempo pase y esperar o desesperar. Sentir que nos han robado el mes de abril y ahora también mayo. Tener fija la esperanza en que cuando acabe todo podremos retomar nuestros planes, nuestras vidas. El virus irrumpió en nuestras rutinas existenciales cronometradas, desquició el orden semanal de los días y de las jornadas. Vivimos un presente indefinido y hasta nuevo aviso no hay mañana. Muchos hay que se han desquiciado, al igual que el tiempo, y no se hallan. Entran en pánico y sufren constantes ataques de ansiedad. Otros los hay que la llevan bien y al fin pueden respirar del ajetreo de la vida contemporánea. Pero que nadie se engañe. No se nos ha arrebatado el tiempo, solo nos hemos privado de las cosas que solíamos llenarlo. En realidad habitamos el tiempo o él nos habita. Vivimos, somos tiempo y lo que tenemos hoy de frente es la cuestión radical sobre lo que al final de cuentas hemos hecho y hacemos con nuestras vidas, sobre lo que haremos si es que el mañana llega y quizá de otra forma muchos jamás habrán atravesado algo como una crisis existencial. Arturo,
¿Algo que quieras compartir para cerrar? Creo que se perdió su conexión. Creo que Arturo se nos congeló. Sí, se nos congeló. Bueno, démosle un segundito a ver si regresa con nosotros. Mientras tanto, Wendy, déjeme ver si hay preguntas. No tenemos preguntas. Ok, me gustaría retomar un poquito. Parte de lo que dice de esta crisis existencial justo es ¿y quién soy? ¿Y para qué soy? ¿Y para qué estoy? ¿No? Entonces, creo que sí, como bien dice, a veces llenamos el tiempo de muchas actividades, llenamos el tiempo de cosas para evitar justo sentarnos y pensar todo esto, quién soy y qué quiero. Y creo que la vida nos está dando esa oportunidad, por llamarlo de alguna manera, así que aprovechémosla. Gracias. Ahí está de nuevo el doctor con Arturo. nosotros. Gracias, Wendy. Y lo más importante, retomando lo de Wendy, la vida siempre nos pregunta por qué estamos aquí, para qué nos pone en esta situación. Nos pregunta un para qué. Entonces, respondámosle a la vida y veamos qué podemos hacer desde nosotros para el mundo. Arturo. Nada, yo gracias por la invitación y gracias por estar haciendo estas actividades, que la verdad que ayudan mucho a sobrellevar esta situación y haciéndolo con más frecuencia. Muchas gracias. Gracias por su participación, gracias por el tiempo. Sé que ustedes ahorita tienen el tiempo limitado, están saturados de trabajo. Agradezco el tiempo que nos brindaste y todo lo que nos compartes también. Agradezco la apertura y agradezco el tiempo ofrecido a nosotras.